Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es María, me presento, soy la profesora de Psicoenfoques. Hoy les voy a estar introduciendo un texto fundamental para estudiar, para el parcial y para las distintas presentaciones de psicología, esta vez en el contexto del intensivo de invierno, ¿sí? Para psicología de UA 21. Sin embargo, es una clase que les va a servir a todos aquellos que cursen tanto en el cuatrimestre como en los distintos intensivos próximos, ¿sí? Ya que este texto es central, les diría que es un pilar fundamental para nuestra práctica. Bien, el objetivo de hoy es conocer un poco quién fue Wilhelm Wundt, en qué se especializó, cuál fue su hito fundamental y a la vez conocer cuál es el método de estudio, cuál es el objeto de estudio, cómo lo podemos definir y además cuáles van a ser sus propuestas en torno a este mismo. En primer lugar, tenemos que ubicarnos al final del siglo XIX, en el año 1879, ¿sí? En donde Wilhelm Wundt va a crear en Leipzig, Alemania, el primer laboratorio de psicología experimental. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber y anotar respecto a esta escuela? Es que cuando hablamos de Wilhelm Wundt, hablamos de una psicología experimental. Esta es la escuela de psicología que nos va a presentar. Una escuela de psicología experimental introspectiva. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. En primer lugar, nombrar que Wilhelm Wundt lo que va a hacer para plantear todos estos desarrollos es intentar introducir a la psicología al mundo de las ciencias naturales y darle un rigor científico. Esto con el fin, ¿cuál? ¿Cuál va a ser el objetivo? Separar o inaugurar a la psicología como una ciencia autónoma. ¿Sí? Una ciencia independiente a la metafísica y a la filosofía. ¿Sí? Antes de Wilhelm Wundt, nosotros tenemos una psicología preexperimental, diríamos, que era casi una rama de la filosofía, ¿sí? Eran dos ciencias que estaban unidas y no eran consideradas algo separado. Bien, Wilhelm Wundt lo que va a hacer es que con la introducción al método científico va a lograr separar estas, estas disciplinas. Bien, bueno, ¿cómo podemos definir a la psicología desde Wilhelm Wundt o desde la psicología experimental? Bueno, Wilhelm Wundt, antes de definir su objeto de estudio, él lo que va a decir es, o va a hacer una revisión de dos conceptos fundamentales que han primado o que habrían estado primando en el discurso científico o metafísico de la época. Por una parte, él va a dar una definición metafísica, ¿sí? Que va a considerar la psicología como una ciencia del alma, ¿no? Y una ciencia como que tiene de estudios procesos psíquicos, ¿sí? Fenoménicos, que suponen la existencia de una sustancia metafísica, dice Wilhelm Wundt, que es el alma, ¿no? Esto es una primera concepción que se tenía antes de este autor, ¿no? Un alma separada del cuerpo en la cual, bueno, podemos entenderla como una sustancia separada, ¿no? Como algo que está separado del cuerpo, como que tiene distintos procedimientos y demás y que es intangible. Y por otra parte tenemos una definición más empírica, ¿sí? Que va a decir que, bueno, que la psicología va a ser la ciencia de la experiencia interna, ¿sí? Psicología que se basa en procesos psíquicos que le pertenecen a la simple introspección, ¿no? Introspección definido como una revisión, ¿no? De los procesos interiores, como que el sujeto piense y se revise en sí mismo, y ese va a ser el estudio de la psicología. Bueno. Esta definición empírica y definición metafísica, Wilhelm Wundt va a decir esto es insuficiente. Son insuficientes. Ninguna de las dos explica fundamentalmente el objeto de estudio de la psicología y a la psicología en sí mismo como ciencia, digamos, ¿no? Entonces,
¿Qué va a plantear él? Que la psicología es la ciencia de la experiencia humana, ¿sí? De la experiencia en términos de totalidad, de un todo. ¿Qué quiere decir términos de totalidad o de un todo? Que la ciencia de la psicología no solamente estudia la experiencia como algo interno. Él va a decir, la experiencia humana se compone tanto de las cosas externas, ¿sí? Como interna. Y esto no indica cosas distintas, sino que son dos puntos de vista del mismo fenómeno. Por ejemplo, una situación, ¿no? En donde yo, por ejemplo, me encuentro en una parada de ómnibus y veo que en la vereda del frente, de enfrente, ¿no? Roban a alguien, ¿no? Ocurre un robo. Entonces, eso es una experiencia, eso es un todo. Ahora, esa misma experiencia va a tener elementos internos como va a tener elementos externos. ¿Cuáles son los elementos externos, por ejemplo? Bueno, el hecho del robo mismo, ¿no? Lo que vi, ¿no? El asalto, el arrebato, quizás gritos, demás. Ahora, la experiencia interna o los elementos internos, que ya voy a profundizar en esto, va a tener que ver con lo subjetivo de esa persona que vivió el robo. Son dos puntos de vista de un mismo fenómeno. No los separo. ¿Sí? Wilhelm Wundt no va a separar estas dos cuestiones. Las va a considerar como parte de una misma cosa. Y por lo tanto, como son partes de una misma cosa, es decir, de la experiencia humana, tienen que analizarse de manera complementaria. Bien, entonces, ¿qué es la psicología para Wundt? Haciendo una síntesis, es una ciencia de la experiencia inmediata, ¿sí? Que sostiene un carácter entonces intermediario de la ciencia psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Que la psicología va a ser tanto una ciencia natural como una ciencia del espíritu, ¿sí? Por esta cuestión de que se complementa con eh, ambos puntos de vista, lo interno y lo externo. Ahora, él va a decir que la experiencia puede ser abordada desde dos puntos de vista, como una ciencia mediata o como una ciencia inmediata, ¿sí? O como una experiencia mediata o una experiencia inmediata, ¿sí? La experiencia mediata va a ser, por ejemplo, la de las ciencias naturales, ¿sí? Abstraer ese factor subjetivo para centrarse exclusivamente en el fenómeno físico, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo puedo medir? ¿Qué es lo que yo puedo observar? ¿Sí? A través de mediciones indirectas. Acá tenemos un ejemplo en la diapositiva, como por ejemplo, analizar las ondas de luz mediante instrumentos de física pura sin importar el ojo humano, ¿no? O sea, como que nos separamos de lo que nos pasa a nosotros y analizamos el hecho en sí mismo. Por ejemplo, para bajarlo un poco más a tierra, la experiencia del robo, ¿no? Yo me corro de lo que me pasa a mí como ser humano, como sujeto, qué es lo que me pasa en mis sensaciones internas y me aboco simplemente a analizar el robo, la situación exterior, ¿no? Me abstraigo, ¿sí? De mi condición de sujeto. ¿Qué es lo que va a hacer todas las ciencias más exactas, las ciencias naturales, justamente, en los laboratorios, ¿no? A través de distintos instrumentos. O podemos, ¿no? Analizar la experiencia como una experiencia inmediata, que para Wilhelm Wundt esta va a ser la tarea de la psicología, fundamentalmente, ¿no? Que es básicamente analizar el contenido completo de la conciencia en su frescura original, tal como se le presenta al sujeto cognoscente. Sujeto cognoscente quiere decir un sujeto que conoce, ¿no? La palabra cognoscente refiere a conocerse a sí mismo y conocer al medio. ¿Sí? Entonces nosotros no vamos a abstraernos de la situación robo, ¿sí? Nos vamos a implicar en esa situación y también vamos a analizar qué nos pasa en relación a esa situación. Por ejemplo, en la diapositiva tenemos el ejemplo de, bueno, la sensación directa del color azul, ¿no? ¿Qué le pasa al sujeto con el color azul? ¿Le agrada? ¿Le desagrada? ¿Qué representa para ese sujeto? Bien, bueno, esta va a ser como la definición de experiencia y cuál va a ser la
la vertiente que Wilhelm Wundt va a agarrar, ¿no? Efectivamente, va a ser la experiencia inmediata. Por lo tanto, el objeto de estudio, ¿sí? De la psicología experimental introspectiva va a ser el contenido total de la conciencia, ¿sí? Todo lo que pasa en el aquí y en el ahora. No solamente los objetos externos, ni solamente el factor introspectivo, sino la experiencia en su constitución inmediata, incluyendo representaciones, es decir, a qué me lleva a mí, por ejemplo, la situación robo, las sensaciones, ¿sí? O los sentimientos, actos y actos volitivos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace ese sujeto con eso que le pasa? Bien. Por otro lado, ¿sí? Él va a plantear cuáles son las tres tareas principales de la psicología o de la investigación psicológica. En primer lugar, tenemos el análisis, ¿sí? El análisis refiere a descomponer los procesos de conciencia, que son complejos, en sus elementos constituyentes, es decir, en los elementos más indivisibles de esa experiencia. Estamos hablando de vuelta de una situación robo, que es una situación compleja, es una experiencia compleja, compleja no en el sentido de que sea difícil, compleja en el sentido de que tiene muchísimos elementos. Tiene un elemento subjetivo, objetivo, un elemento social, un elemento psicológico, un elemento de violencia, ¿no? Bueno. Esa experiencia que es súper compleja, la investigación psicológica tiene que intentar descomponerla en los elementos que la componen, los elementos más fundamentales e indivisibles, ¿sí? Hacer conexión o hacer síntesis, ¿sí? Y demostrar cómo se asocian esos elementos psíquicos simples para dar lugar a formaciones más complejas. Básicamente, Wilhelm Wundt lo que va a hacer es descomponer y en esa descomposición tratar de dar una explicación de cómo, ¿sí? De cómo mis sentimientos, mis sensaciones más subjetivas se enlazan a esa experiencia más objetiva, ¿sí? Cómo puede ser que yo, ante una situación de robo, por ejemplo, no me alarme, no grite, no haga escándalo, no reproduzca ningún tipo de escena, como otra persona sí. ¿Sí? Él va a tratar de explicar estas cuestiones. Y por último, la última tarea que Wilhelm Wundt dice que tiene que tener una investigación psicológica es la de las leyes. Busca descubrir ciertos principios generales, ¿sí? Y leyes que gobiernan la causalidad psíquica. Cuando hablamos de causalidad, refiere, perdón, a algo de causa-efecto, ¿no? Cómo bajo ciertas situaciones de experiencia inmediata el ser humano o el sujeto reacciona de cierta manera. ¿Por qué siempre se cumplen ese tipo de reacciones? ¿O por qué ciertas representaciones están anudadas a ciertos objetos siempre de la misma manera? ¿No? Em, es una síntesis creativa de la mente. ¿Bien? Entonces, las tres tareas son análisis, conexión o síntesis y leyes generales de la causalidad psíquica. Ahora, sabiendo que el objeto de estudio es la experiencia inmediata o la totalidad de la conciencia, ¿sí? O la conciencia dentro de la experiencia inmediata en el aquí y en el ahora, y sabiendo que esta experiencia tiene que ser descompuesta en sus elementos más simples, tenemos entonces que saber cuáles son justamente estos elementos más simples que componen a la experiencia, ¿no? Vamos a tener elementos más objetivos y elementos más subjetivos. Objetivos tiene que ver con, bueno, lo que pasa, ¿no? Lo que pasa como fenómeno, aquello que no me implica a mí como sujeto, podemos decirlo de esa manera. ¿Qué van a ser las sensaciones simples? ¿Sí? Estas sensaciones simples van a estar derivadas del sistema sensorial externo. ¿Qué quiere decir? Están derivadas de los cinco sentidos: la vista, el gusto, el olfato, el tacto, ¿no? Y están determinadas por la naturaleza de los estímulos físicos exteriores y sus receptores biológicos.
¿Qué quiere decir este chino básico? Que básicamente las sensaciones están anudadas y dependen de las propiedades de esos estímulos em, que se me presentan, ¿no? Por ejemplo, no sé, un sonido muy fuerte, ¿no? Vieron que los colectivos a veces pasan y frenan y hacen este sonido de frenos que es ensordecedor muchas veces. Bueno, esa sensación de estar como abrumado, como el volumen alto de ese sonido, el sonido mismo en sí tiene ciertas propiedades naturales, es decir, inherentes a él, que van a ser recibidas de cierta forma para el sujeto que las percibe. ¿Bien? Y no tiene nada que ver con lo que me pasa a mí, sino con la naturaleza propia de ese sonido, que es fuerte, que es molesto, que se da cada dos por tres cada vez que un colectivo frena. ¿Bien? Y evidentemente va a depender de nosotros poder escuchar, es decir, que va a depender del sistema sensorial del oído. ¿Bien? Eso es un elemento objetivo, las sensaciones simples. Ahora, de esas sensaciones simples va a derivar entonces el elemento más subjetivo. ¿Que cuál va a ser el elemento más subjetivo? Y los sentimientos. ¿Qué me pasa a mí con ese sonido ensordecedor del colectivo? ¿Sí? Es el reflejo directo del sujeto frente a ciertas sensaciones. ¿Qué hago yo con ese sonido? Me tapo los oídos, me molesto, grito, me corro, no me molesta para nada, no es algo que me interpele. Bien, estas sensaciones o sentimientos simples no provienen entonces de los estímulos físicos, sino del propio estado del organismo interior. Otro ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando tenemos migraña, si alguno de los que va a estar viendo esta clase en algún momento tuvo una migraña, sabrá que cuando uno está en esa situación, los estímulos muchas veces se perciben de manera hiperintensa. Muchas veces la luz, el sonido, ¿sí? Se perciben de cierta manera mucho más, como más intensa. Ahora, la luz, por ejemplo, que esté en esa habitación cuando yo tengo migraña, es la luz, digamos. Sensación simple. El elemento objetivo es la intensidad propia de esa bombilla. Bien. Pero si mi estado subjetivo, si mi sentimiento subjetivo, si el estado de mi organismo está medianamente alterado por una migraña que hace que yo perciba esa luz mucho más intensa de lo que verdaderamente es, y por ende genera displacer, genera desagrado, eso es un sentimiento simple. No tiene nada que ver con la luz en sí misma. Tiene que ver en cómo yo me siento respecto a eso. Bien, entonces, lo que va a proponer Wundt es que a través de del laboratorio y de ciertos instrumentos, ¿sí? Propone cierta teoría, perdón, tridimensional del sentimiento. Entonces, mide cada sentimiento propio del sujeto en tres ejes dinámicos. Placer, displacer, ¿sí? Es decir, esto me agrada, me genera placer, me genera ganas de seguir haciéndolo, o displacer, tensión o relajación, por ejemplo, en un estado de migraña, evidentemente, estamos todos tensos, queremos que se nos pase, estamos en cuestión de displacer constante, ¿bien? Mismo estados de excitación o depresión, ¿sí? Yo con un estado de migraña o cualquiera con un estado de migraña hiperintenso en donde no podemos ni siquiera levantarnos porque nos duele muchísimo la cabeza, estamos en estos tres estados, en un estado de displacer, en un estado de tensión del organismo y encima en un estado de depresión, no depresión como la conocemos como un trastorno quizás más afectivo, no, no. Tiene que ver con estados anímicos bajos, ¿no? O distinia, podemos decirlo también. Entonces, bajo el método experimental introspectivo, nosotros o Wilhelm Wundt va a poner el sujeto, ¿sí? Bajo ciertos estímulos objetivos, ese sujeto va a narrar qué es lo que siente en esa situación respecto a estos tres ejes. Me genera placer o displacer, tensión, relajación, excitación, depresión.
¿sí? Y eso anudado a las representaciones mentales que el sujeto va a tener respecto a esos estímulos. Bien, ¿cuál va a ser el método entonces de Wilhelm Wundt? ¿Cuál va a ser el método de estudio? Bueno, en principio, y lo que nos va a interesar ahora, va a ser la metodología científica, el método experimental introspectivo, ¿sí? ¿Por qué digo que lo que nos va a interesar ahora? Y porque Wundt va a tener como una especie de vuelta de tuerca en su teoría y va a proponer la observación como un método de estudio para los procesos colectivos, ¿sí? Él va a tener una segunda parte de su teoría en donde va a estudiar lo que es la psicología de los pueblos y va a adoptar la observación como un método de estudio posible. Acá en esta clase nos va a interesar mucho más lo que es el experimento introspectivo, ¿bien? Porque este método introspectivo va a enfocarse en los procesos individuales, ¿sí? En la experiencia inmediata, pero de procesos individuales, básicamente. Entonces, la introspección experimental de Wilhelm Wundt, acá tenemos una imagen, ¿no? Del laboratorio de Leipzig y de cómo se realizaban los distintos experimentos, ¿sí? La introspección experimental que plantea Wundt se diferencia de la especulación filosófica, ¿sí? Él va a decir que la filosofía era simplemente especulación, ¿no? La pregunta de la repregunta y qué le pasa al ser humano y cuáles son los humores, la bilis negra, sin ningún tipo de sustento empírico. Wilhelm Wundt entonces va a introducir el rigor del laboratorio, el rigor del experimento y va a decir que el observador sabe que busca o sabe que buscar mediante la manipulación y replicación de estímulos, ¿sí? Cuando yo hablo de manipulación de estímulos, quiere decir que, por ejemplo, esta luz a mí que me está alumbrando en este preciso momento, yo la podría graduar o la podía apagar, por ejemplo, ¿no? Entonces el observador, es decir, el experimentador, puede graduar la intensidad o la presentación de diferentes estímulos que se presenten. Mismo la replicación. La replicación tiene que ver con presentarle la misma luz a los distintos sujetos que yo quiero estudiar. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser las principales tareas que se plantean en el experimento desde Wundt? Uno, la medición precisa de los tiempos de reacción. ¿Cómo yo reacciono ante, no sé, el prendido y apagado de esta luz que me está alumbrando? ¿Cuánto tiempo tardo en reaccionar a eso? En segundo lugar, el control absoluto de las variables ambientales. ¿Sí? Saber que solamente es esta luz la que me está afectando. Por lo tanto, yo tengo que poner toda mi habitación en blackout, ¿no? Saber que no hay ningún tipo de luz natural que me afecte a mí la percepción de esta luz de bombilla. Las variables ambientales tienen que ver con todas las pequeñas cuestiones o características que se puedan presentar en el lugar en el que se está haciendo la investigación. Y por lo tanto, en tercer lugar, va a buscar un enfoque principal de sensaciones táctiles y auditivas. Bien, acordémonos que este experimento va a estar dado también por estas dos elementos de la experiencia, por lo más objetivo y por lo más subjetivo. Entonces, no solamente me alcanza con controlar todas estas cuestiones y usar instrumentos de medición y sensaciones más objetivas, sino que también tengo que poner el sujeto a hablar. Tengo que poner el sujeto a que me narre qué es lo que le está pasando en ese momento para saber de qué lado de los polos, ¿sí? Está. ¿Le está generando displacer o placer? ¿Está tenso o está más relajado? A qué representación anuda este sujeto cierto estímulo? Bueno, todas estas cuestiones. Y después, bueno, acá tenemos lo de psicología de los pueblos, que básicamente quería
estudiar lo que son las funciones mentales superiores, como la memoria compleja, el lenguaje, el pensamiento, porque evidentemente la experimentación individual es insuficiente para esto, o por lo menos como la planteaba Wundt, fue insuficiente. Entonces Wundt requiere, o recurre, mejor dicho, a la observación pura de los productos culturales e históricos, ¿sí? Porque acá, en la experiencia, en el experimento introspectivo, si bien el sujeto revisaba qué es lo que le pasaba a él y qué es lo que, cómo anudaba las sensaciones a los sentimientos y demás, al controlar tanto las variables ambientales, nos quedan por fuera todas las variables culturales, históricas, ¿sí? Como si lo relacionamos con Blecher, que es un autor eh, también de la primera unidad de esta materia, era un hombre muy aislado, ¿no? O sea, muy, muy aislado, muy abstracto. Se estudiaba el hombre eh, en descontextualizado de su entorno, ¿no? Porque, bueno, justamente el rigor científico tiene esta cuestión. Entonces, Wilhelm Wundt se da cuenta de que esto es insuficiente para explicar los procesos psicológicos más superiores, como ya lo dije, la memoria, el lenguaje y el procesamiento. Eh, Nada, este sería una pequeña síntesis, una pequeña explicación de cómo entendemos a la psicología experimental, ¿sí? Introspectiva fundamentalmente. Esta cuestión de la introspección tiene que ver con justamente que el sujeto pueda dar cuenta de los sentimientos que está teniendo respecto a las sensaciones, ¿no? Que, que se forman de cierta manera, que tiene leyes generales, que se hace síntesis de esto, que la experiencia se puede descomponer en ciertos elementos fundamentales, ¿sí? O indivisibles. Espero que haya quedado claro, que les sirva para el parcial. Lean mucho, estudien mucho y les deseo todos los éxitos. Nos seguiremos viendo en otras clases y en otros videos como este.